Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Maki y el día de hoy vamos a hablar sobre amanecer en la cosecha. Quiero mostrarles, ya tengo el libro en físico, Amanecer en la cosecha, o también su nombre en inglés, Sunrise on the Reaping. Esta es una novela distópica que fue escrita por Susan Collins. Creo que no tengo que hacer una introducción acerca de Susan Collins porque ya hemos hablado muchísimo acerca de la trilogía de The Hunger Games en este canal, La Coleccionista de Historias. Pero si este es el primer video que estás viendo, te cuento brevemente quién es Susan Collins. Es una escritora estadounidense que nació en el año de 1969 y evidentemente alcanzó la fama global al haber escrito la trilogía de The Hunger Games, que son Los Juegos del Hambre, The Hunger Games, En Llamas o Catching Fire y Sin Sajo. Estos tres libros cuentan la historia de Katniss Everdeen. También escribió hace unos años atrás, aproximadamente en el 2020, el libro de Balada de pájaros, cantores y serpientes, que es una precuela en la cual te cuentan la historia del presidente Snow, que es el principal antagonista, el villano de la historia de Katniss Everdeen. ¿Cómo se inspiró Susan Collins para escribir la trilogía de The Hunger Games? Algunos han dicho que es una inspiración basada en Teseo y el Minotauro, que es un mito griego, pero también algunos dicen que se inspiró bastante de un libro japonés llamado Battle Royale. Algunos dicen que incluso es prácticamente la misma historia, pero al César lo que es del César, Susan Collins ha logrado escribir una trilogía fantástica, sea de donde sea que haya sacado la inspiración. Ahora sí, a lo que vinimos a este video, a hablar de Amanecer en la cosecha. Esta es la segunda precuela de The Hunger Games. ¿Por qué? La primera fue Balada de pájaros, cantores y serpientes, en donde conocemos la historia de Snow. En esta vamos a conocer la historia de Haymitch, principalmente la historia de los Juegos del Hambre de Haymitch. Todo va a suceder 24 años antes de los Juegos de Katniss Everdeen. ¿Por qué? Katniss Everdeen y Peeta Mellark son los ganadores de la edición número 74 de los Juegos del Hambre. Haymitch Abernathy va a ser el ganador de los 50avos Juegos del Hambre, o sea, 24 años antes. ¿Cómo comienza esta historia? Y aquí no creo que esté haciendo ningún spoiler, y eso es algo que yo también sentí mucho mientras leí el libro, porque la historia de Haymitch nosotros ya la conocíamos, sobre todo en el libro Catching Fire o En Llamas, que es donde más nos cuentan sobre los juegos de Haymitch y cómo es que estos le afectaron en la vida. Pero bueno, igual lo que nos cuenta la escritora es no simplemente cómo lo ve una tercera persona, sino nos van a contar en primera persona, o sea, Haymitch Abernathy nos va a contar su propia historia y eso evidentemente va a darle nuevos matices a la historia de Haymitch para que nosotros podamos comprenderlo. El libro comienza con el cumpleaños de Haymitch, que lamentablemente es el mismo día de la cosecha. Haymitch, desde que nació en la fecha de la cosecha y todos sus cumpleaños los ha pasado viendo cómo seleccionan a un chico y a una chica para ser enviados a los Juegos del Hambre como tributos, o sea, el peor momento para nacer. Ahora, Haymitch Abernathy va a acercarse a la cosecha el día de su cumpleaños y aquí puedo hacer una similitud con lo que vamos a ver en The Hunger Games, porque toda la gente, todos los adultos van a tratar a Haymitch de manera especial ese día. Y esto lo vemos también con Katniss Everdeen en The Hunger Games, porque los adultos son conscientes de las atrocidades a las cuales van a ser sometidos los chicos que sean escogidos en la cosecha y obviamente todos tienen miedo de ser ellos los escogidos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los adultos van a tratar con mayor consideración a los chicos entre 12 y 18 años el día de la cosecha porque saben a lo que se están enfrentando. Haymitch nos va a mostrar un poco cómo es su vida con Lenore Dove, que es su novia. Es su enamorada. A ver, no es su prometida como algunos creíamos por lo que habíamos leído en la trilogía de The Hunger Games. Ellos en verdad tenían 16 y 15 años cuando fueron pareja. Estaban muy enamorados, sí, pero no era su prometida. O sea, eran solamente enamorados en ese momento. Y también vamos a ver un poco la relación de Haymitch con su hermano pequeño Sid y con su madre. También van a hacer aparición algunos personajes y ahí tengo que decir que no me gustó tanto porque lo sentí como un fanservice. Nos van a presentar a Burdock Everdeen, que es el papá de Katniss Everdeen, y a su esposa,
la señorita March, pero no nos van a decir nada, o sea, simplemente lo único que nos van a decir es que a la señorita March le gustaba Burdock Everdeen y Burdock va a ser amigo de Haymitch y ya está, ahí quedó todo, leíste 3 páginas de ellos. Siento de que si no los hubieran puesto en el libro, no hubiéramos sabido nada más y no hubiera aportado nada más a la historia. Sí me dejó un poco disgustada que los mencionen en 3 páginas para después nunca más contarnos nada de la relación de ellos dos, ni tampoco de cómo nace Katniss, etc. Porque siento de que si solamente ibas a decir que estaban juntos, nosotros ya sabíamos que estaban juntos en la trilogía de The Hunger Games, porque eran los papás de Katniss Everdeen, entonces como que no nos dijo nada. Solo puso sus nombres ahí para que tú dijeras, ¡ay, qué bonito! Los papás de Katniss. A mí en verdad me dejó un sinsabor en la boca porque me pasé todo el libro buscándolos de nuevo y nunca más volvieron a aparecer. Pero en fin, nos van a introducir también a estos personajes y vamos a conocer un poco cómo era la vida de Haymitch en el Distrito 12. Otra cosa que tampoco me gusta tanto es que van a ser muy enfáticos en el hecho de que Haymitch no consumía alcohol. Y yo creo que si simplemente nos contaban que no consumía alcohol, ya estaba. Pero ¿por qué ser tan insistente? Yo creo que Susan Collins lo hizo para decir, mira, él se volvió alcohólico por culpa de los juegos. Pero podíamos llegar a esa conclusión sin la necesidad de que él mismo nos dijera, yo no tomo, no soy alcohólico, ¿no? En fin, vamos a conocer un poco en los primeros capítulos cómo era la vida de Haymitch en la aldea. Y también lo que sucedió el día de la cosecha en la que él no fue elegido por sorteo. Ahora les cuento qué pasó. En Amanecer en la cosecha vamos a terminar descubriendo muchas cosas, como por ejemplo que los tributos no siempre eran escogidos por el azar, sino que a veces los metían a propósito a los Juegos del Hambre. ¿Qué va a suceder? Haymitch Abernathy no va a ser seleccionado como un tributo. Van a ir 4 personas del Distrito 12 en esa oportunidad. ¿Por qué? Porque es el segundo vasallaje de los 25 años, o sea, han cumplido 50 años los Juegos del Hambre y al presidente Snow no se le ocurrió mayor atrocidad que en vez de enviar a 24 jóvenes a la arena a morir, va a enviar a 48, o sea, al doble. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a ser seleccionados 2 jóvenes del Distrito 12, que son el joven Chance y el joven Callow. Pero ¿qué va a suceder con Chance, con Goodwin Chance? Va a salir corriendo apenas digan su nombre. Y su familia va a tratar de impedir que los agentes de la paz lo detengan. Al final, Goodwin Chance no va a llegar a escapar. Es más, le van a disparar y ahí acaba su historia. ¿Y qué es lo que va a suceder? Los agentes de la paz van a tratar de llevarse el cuerpo de Goodwin Chance para que no pueda quedar televisado todo este alboroto que estaba sucediendo. Y Lenore Dove, la enamorada de Haymitch Abernathy, va a meterse para ayudar a la madre de Goodwin a que pueda quedarse con el cuerpo. Los agentes de la paz van a tratar de espantar a Lenore Dove y entonces ahí es cuando Haymitch va a meterse a defender a Lenore, a su enamorada. Y obviamente necesitaban a un reemplazo para Chance. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a coger a Haymitch, le van a decir, oye, ¿cuál es tu nombre? Van a simular el sorteo nuevamente, va a ir el joven Callow y después van a abrir un papel en donde decía cualquier cosa y van a decir Haymitch Abernathy. Y así es como Haymitch termina yendo a los Juegos del Hambre. Y él no va a ser el único al cual lo metieron así a propósito, sino que también va a haber un chico de 12 años llamado Humbert, que va a ser el hijo de B.T., el hijo de uno de los ganadores del Distrito 3, que ustedes lo van a conocer si es que han visto la trilogía de The Hunger Games. B.T. forma parte de los rebeldes, de la rebelión en The Hunger Games, y ustedes van a poder enterarse de que venía haciendo cosas desde mucho antes, pero lamentablemente lo descubre el Capitolio, descubre que está tratando de sabotear un sistema de comunicaciones del Capitolio y en represalia van a enviar a su hijo a morir a los Juegos del Hambre cuando tenía solamente 12 años. Y a ver, van a ir 48 tributos en total. Lamentablemente, como son tantos, y yo creo que como ya Susan Collins sabía que todos sabemos que en Amanecer en la cosecha simplemente va a ganar Haymitch, no le dieron tanto tiempo a explicar a los personajes. Vamos a llegar a conocer muy bien a los 4 tributos del Distrito 12 y a Humbert, el hijo de B.T., pero después ya dejas de contar, o sea, después ya no hay más tributos de los que te puedan dar verdaderamente una historia sólida y creo que eso se perdió mucho comparado con la trilogía de los Juegos del Hambre.
Lo siguiente que va a pasar en Amanecer en la Cosecha es que nos van a contar acerca de los Juegos del Hambre de Hamish Abernathy. Y a ver, van a traer muchos personajes que ustedes los conocen de la trilogía y que yo creo que en realidad no era necesario que traigan tantos porque al final ni siquiera me ha terminado gustando ese fanservice en demasía porque ni siquiera me han dicho mucho. Por ejemplo, trajeron a Burdock Everdeen y a la mamá de Katniss para decirnos que estaban enamorados y nosotros ya sabíamos que ellos estaban enamorados, ya sabíamos que la señora lo había dejado todo en la ciudad para mudarse a la Beta para casarse con un minero pobre. Entonces, no es necesario que me digas que 20 años atrás ya estaban enamorados porque ya lo sabíamos, ya sabíamos eso. Ahora, ¿quiénes van a ser los mentores de los tributos del Distrito 12? Van a ser 2, o sea, usualmente es 1 o 2 a lo mucho. Y acá van a tener 2 y también personajes entrañables. Max y Wiress. Max, que fue la mentora de Finnick, y Wiress, que la conocemos porque participa en los 75avos Juegos del Hambre junto con BT como los vencedores del Distrito 3. Entonces, no necesitábamos que introduzcan a Wiress para decirnos por qué es que terminó quedando muy dañada psicológicamente, porque nosotros ya nos podíamos hacer una idea de qué le había pasado a Wiress. O sea, había sobrevivido a unos Juegos del Hambre, había sido mentora, vuelve a entrar a otros Juegos del Hambre, entonces no necesitaba que me traigan a Wiress para decirme, mira, así fue como se volvió loca, porque todos lo intuíamos. También van a traer al personaje de Effie Trinket y de una forma muy rara. Hay un estilista del distrito, para los tributos del Distrito 12 que se llama Magno y es un adicto a consumir sapos. Entonces no va a ser el mejor estilista para ellos. ¿Y qué va a pasar? Que hay una chica que está trabajando en el área de maquillaje con el Distrito 12 que se llama Prospertina y va a estar muy afectada porque está estudiando en la universidad y supuestamente le van a poner una nota acerca del desempeño que tenga ella con relación a los tributos del Distrito 12 y para salvar su nota le va a pedir ayuda a su hermana Effie, que es súper popular, y Effie va a aparecer con la ropa de sus difuntos tíos abuelos a vestirlos. Súper raro y en verdad siento que no necesitábamos esa introducción de Effie. Effie pudo llegar muchísimo después sin ningún problema en la saga. Pero bueno, también, entre otros personajes, nos van a presentar a Plutarch Havensby, que se encarga de la publicidad de los Juegos del Hambre y está principalmente enfocado en todos los audiovisuales del Distrito 12. ¿Qué es lo que vamos a descubrir en este libro? Que Plutarch Havensby, desde mucho tiempo atrás, ya venía simpatizando con los rebeldes y que incluso tenía una suerte de complot con BT para poder volarse la arena de The Hunger Games, de los Juegos del Hambre. Más que volarse la arena, inundarla. Y en Hamish Abernathy van a encontrar al aliado principal para poder tumbarse los Juegos del Hambre. De más está decir que todos sabemos que Hamish va a fracasar en su intención de acabar con los Juegos del Hambre, porque en realidad lo que nosotros vemos ya en la trilogía de The Hunger Games es un hombre fracasado que se ha vuelto alcohólico por todo lo que ha vivido, pero en realidad tampoco es que sea tan interesante leer cómo es que fueron los Juegos del Hambre de Hamish. Lo más curioso va a ser que van a estar los profesionales y el hijo de BT, Ampert, va a liderar una iniciativa para crear una alianza que se van a llamar los novatos. Y los novatos van a hacer fuerza común para poder enfrentarse a los profesionales, aunque finalmente en la arena lo van a hacer muy mal porque no les va a servir de nada. Incluso en el baño de sangre del primer día va a caer prácticamente la mitad de la alianza. Pero bueno, esa es una de las novedades que hay en estos Juegos del Hambre. Y lo otro es que Hamish siempre va a estar por su cuenta y nunca va a participar de... Si bien en el entrenamiento fue uno de los principales impulsores de la creación de los novatos, él tiene una nueva misión que es inundar todo el sistema eléctrico de la arena. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de explosivos que Ampert ha logrado introducir y que BT junto con Plutarch Havensby van a lograr introducir a la arena. Y su misión es llegar a través de información que le ha dado Plutarch y le ha dado BT al sistema de mando interno que hay en la arena para poder explotar una represa de agua e inundar todos los sistemas.
sí va a llegar a explotarlos, sí va a lograr inundar los sistemas, pero no va a causar el efecto que él pensó que iba a tener y va a fracasar en su misión. Los Juegos del Hambre van a seguir como tal y él en verdad va a tener que sobrevivir como pueda para que no lo maten en esa arena. Incluso en un punto él ya no quería seguir viviendo, pero se llega al punto en el que los únicos ganadores podían ser o él o uno de los profesionales, y él va a decidir luchar hasta el final para ganar, para honrar de alguna manera a todos sus compañeros novatos. Y es así como Haymitch va a terminar ganando los Juegos del Hambre, pero durante todos los Juegos del Hambre ha venido generando muchos problemas al Capitolio y el presidente Snow está muy descontento con él porque no se ha ceñido a la idea que él tenía acerca de los Juegos del Hambre. Es más, los vigilantes le pusieron la nota 1. ¿Se acuerdan cuando a Katniss Everdeen le ponen 11 y fue como que, oh my god, ¿qué hizo ella para tener esa nota? Bueno, a Haymitch le pusieron 1. Y el hombre era tan astuto y tan granuja, esa es la palabra que usan para describirlo en el libro, que cuando lo entrevistan, le preguntan, oye, ¿y esa nota? Y él dice, debo ser muy especial. Ganar un 10 es fácil, imagínate ganar un 1. ¿Qué crees que le he tenido que hacer a los vigilantes para que me pongan un 1? Entonces, Haymitch no se medía para nada. Consiguió el odio de Snow y finalmente gana los Juegos del Hambre, pero el propio Snow le dice, brother, no has ganado nada y prepárate para tu regreso a casa. Su regreso a casa va a ser bastante traumático y esto nosotros ya lo sabíamos por lo que se dice en la trilogía de The Hunger Games. Y es que cuando él regresa como represalia por haber ganado de esa forma los Juegos del Hambre, él va a ser castigado. El presidente Snow va a incendiar su casa familiar, y ahí van a morir su madre y su hermano menor. Y también va a morir su novia, Lenore Dove. Y ahí es cuando Haymitch se va a dar cuenta de que como represalia va el presidente Snow a atacar y dañar a todas las personas que él pueda querer. Y es así como se va a convertir en un huraño, va a alejar a todas las personas de sí para evitarles represalias, no va a poder lidiar con la culpa que siente, con todos los traumas de la arena, y es así como se va a volver un alcohólico, y 24 años después lo vamos a ver en la trilogía de The Hunger Games como un alcohólico que ha perdido todo el rumbo por la vida y que ya ni siquiera se esfuerza por salvar a los tributos de su distrito. Y esto tampoco me gustó, porque incluso en el libro no te cuentan el impacto que tuvo para él tener que entrenar a Katniss Everdeen, porque Katniss Everdeen era la hija de uno de sus mejores amigos, Burdock Everdeen, y al inicio de la trilogía ni siquiera ves que esté haciendo una pizca mínima por ayudar a Katniss. Entonces, en el libro tampoco nos dicen mucho de eso. El epílogo tiene 3 hojas y no nos dicen nada. Entonces, sí, muchas gracias Susan Collins por contarnos cómo fueron los cómo fueron los Juegos del Hambre de Haymitch, pero ya hemos tenido varios libros acerca de cómo fueron los Juegos del Hambre. Creo que nos pudo haber dicho muchísimo más que simplemente contarnos cómo fueron esos juegos, que ya todos sabíamos cómo iban a terminar y que no nos dieron más información. Creo que hubiera sido muy interesante conocer cómo fueron los años posteriores a que Haymitch ganó los Juegos del Hambre, la relación que tuvo con Katniss, pero no tuvimos nada de eso, solamente literalmente tuvimos los Juegos del Hambre de Haymitch, mucho fanservice diciéndonos, mira todos estos personajes que te estoy dando, y que al final no me dijeron casi nada. Vamos a saber que Wiress se vuelve loca después de que la torturan como castigo el presidente Snow castiga a los entrenadores, a Max y a Wiress, por que Haymitch ganó de esa manera. Y ahí es cuando Wiress se vuelve loca, pero no me dicen mucho más. Entonces, creo que la precuela Balada de pájaros, cantores y serpientes del presidente Snow me dio tanto que yo pensé que Amanecer en la cosecha me iba a dar mucho más también. Y solamente me dieron los Juegos del Hambre de Haymitch y más nada. Así que me gustó el libro un poco, sí, sobre todo los últimos capítulos, pero siento de que me deben mucho. Siento que no me dijo todo lo que yo pensé y esperé que iba a leer. Y ojalá que si escribe algún otro libro nos dé más, porque en verdad Amanecer en la cosecha deja mucho, mucho, mucho que desear, al menos para mí. Si es que ya han leído Amanecer en la cosecha, por favor cuéntenme en los comentarios qué les pareció, si es que a ustedes les gustó este libro, si es que creen que fue precisamente lo que
los fans estábamos esperando o no. Cuéntenmelo todo en los comentarios. Ustedes saben que yo siempre los estoy leyendo y apenas tengo un minutito estoy tratando de contestarles a todos. Si bien eso es todo por el video del día de hoy, manténganse atentos al canal porque pronto vendré con un video nuevo. Adiós.